tal como lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales, y luego de un tiempo largo sin él estar por aquí, pues está de regreso uno que es miembro del gobierno de la tarde, nuestro experto en política internacional, nuestro experto en geopolítica, que nos había abandonado. Hoy viene estrenando un nuevo look en el 2025. Juan Segovia, es riéndome, hay que decirle a la gente que te operaron la vista. Claro, porque ahorita creen que es parte de tu estilo. Claro, aunque esto es la radio, ahora la radio ya se retransmite también por internet. Ven a uno con gafas de sol y dicen, ¿qué pasa? Yo mismo lo vi, dije... Solo es que me han operado de la vista. Yo lo vi, dije, cambió el look. Juan, estamos en el canal 110 de Claro y en el 78 de Wind Telecom, entonces hay que aclarar a las personas que nos ven que pues tus lentes, tus gafas de sol, pues corresponden a una protección a tus ojos por una operación. A un postoperatorio que me hicieron en Madrid, que por cierto es una cosa comodísima en un momento con un láser y tal, pero luego hay que estar varios días con tus lentes. Un poco protegido, y por eso no es un cambio de look. Incluso entiendo que los lentes son un poco claros. Sí, deben ser más oscuros. También yo creo que se me ven los ojos. Sí, se te ven un poquito y se supone que debe protegerte más, pero... No se te ve la niña la pinta. Sí, pero no, claro, con estos no puedo hacer eso que hace la gente cuando lleva gafas de sol, que es mirar sin que se sepa a dónde miran. No, se sabe a dónde miran. Ya te estoy viendo para dónde estás mirando. Juan, mucho tiempo sin tenerte por aquí y ha pasado de todo en el mundo. Ganó las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Donald Trump, que yo pensé que era eso por lo que ya no me habíais vuelto a llamar. No. Bueno. ¿Cómo va a ser? También, pues, este 10 de enero, en contra de todo pronóstico y en contra de todo el apoyo recibido por los opositores de Venezuela, pues Nicolás Maduro se juramentó. Sin presentar las actas que validen su triunfo, se presentó. Y la verdad es que República Dominicana incluso recibió a Edmundo González, líder opositor, quien estuvo en una actividad bastante interesante junto a otros expresidentes, un acto en apoyo a la democracia en Venezuela, así se le llamó, ¿verdad? Una actividad aquí en el Palacio Presidencial. Y vamos a comenzar por ahí, con tu experiencia, con los estudios que avalan, ¿verdad? Tus argumentos. ¿Qué crees tú que va a pasar ahora en Venezuela? Edmundo González va a participar en la toma de posesión del presidente Trump el próximo lunes, así lo ha anunciado. Está ahora mismo en Guatemala, ¿no? En Costa Rica. Y pues mucha gente se pregunta cuándo irá Edmundo González a Venezuela. Él en su discurso, antes de salir de República Dominicana, discurso al mundo, dijo que va a Venezuela y que va de manera segura. Bueno, yo creo que la oposición venezolana se equivocó generando una expectativa, les ha pasado más veces, que después derivó en frustración porque no se pudo cumplir lo que se había anunciado. El gobierno venezolano, ya es una evidencia, manipuló el resultado electoral, no presentó las actas, la oposición sí lo hizo. Es evidente que Nicolás Maduro no tiene la legitimidad democrática de haber ganado unas elecciones. La oposición, que las ganó y que por tanto es virtualmente el gobierno legítimo de Venezuela, encabezado por Edmundo, anunció que el día 10 estarían en Caracas y darían un gran golpe que llevaría a que el gobierno venezolano dejara de serlo. Y es verdad que se había generado una gran expectativa. El propio canciller Javier Hacha de Panamá había dicho que habría una enorme sorpresa ese día. En fin, toda la oposición venezolana en el exilio tenía una gran ilusión con que eso pudiera ocurrir, y lo que hemos vuelto a ver es que el gobierno venezolano, del que se pueden decir muchas cosas malas, desde luego capacidad de resistencia basada sobre todo, entiendo, en el apoyo del ejército, tiene, ¿no? Y son ya muchas las veces en las que hemos creído que estaban a punto de caer. Recordar a Juan Guaidó, recordar el golpe de Estado contra Chávez, a Manuel Rosales, a Carmona. Ha habido muchas ocasiones en las que se pensó, ahora sí, esta ha sido la última de esas ocasiones, y vuelve a ser una ocasión frustrada y perdida. ¿Qué va a ocurrir?
creo que nadie lo sabe. A mí los amigos venezolanos, porque aquí en Dominicana tenemos a muchos venezolanos que han estado en la cárcel como presos políticos y una vez que han conseguido salir se han instalado en este país tan amable para todo el mundo, pero también para los venezolanos exiliados. Siguen diciendo que siguen teniendo la ilusión de que haya un movimiento que acabe con el gobierno, pero desde luego todos estos años nos indican que no es nada fácil y que el gobierno venezolano es muy duro de roer. ¿Podría darse la oportunidad para los opositores al dividir o conquistar las Fuerzas Armadas de Venezuela de hacer que ellos reconozcan el triunfo de Edmundo González? Yo creo que la esperanza de la caída del gobierno venezolano siempre ha tenido mucho que ver con la esperanza en que una parte de las Fuerzas Armadas les diera la espalda y se levantara contra ellos. Y debe ser que ha habido muchas veces en las que ha habido informaciones que parecían muy fiables en torno a que eso iba a ocurrir. Pero es que al final no ha terminado de ocurrir nunca. Son además unas Fuerzas Armadas formadas, sobre todo en su nivel más alto, por la inteligencia cubana, con lo que eso significa, y la verdad es que no ha habido nunca en todos estos años ningún resquebrajamiento de esa lealtad, si es que lo llamamos así, que ese ejército le tiene a un gobierno que desde luego en este momento ya es evidente no es un gobierno democrático. Elvis Lima. Bueno, viendo el escenario, como se ve en el mundo, sobre todo en la geopolítica, la llegada de Marco Rubio, de una forma u otra, ha marcado una pauta importante para la República Dominicana, más los méritos que tiene Marco Rubio. Sin embargo, su discurso ha puesto hasta el propio presidente de la República, Luis Abinader, a reaccionar. ¿Cómo tú percibes la llegada de Marco Rubio? Ciertamente podrá ahora Estados Unidos aportar con casos reales para la solución o la mejoría de Haití, y en el caso de la República Dominicana específicamente. Bueno, Marco Rubio ha manifestado un enorme apoyo a República Dominicana, ¿no?, en su discurso último, y la verdad es que la impresión que da es que este es un país que desde luego a Estados Unidos le gusta, a esta administración y yo creo que a todas, ¿no? Es que República Dominicana es un gran país y además es un país, digamos, cómodo, ¿no?, con estabilidad, con institucionalidad, en pleno desarrollo, que no genera problemas en el exterior, que resulta, en fin, es fácil hablar bien de la República Dominicana, como ha hecho Marco Rubio el otro día, lo cual a mí me alegra, pero no me parece que tampoco que sea, digamos, una apuesta valiente por parte de esa administración el apoyo a un gobierno y a un país como este. Me parece lógico y creo que se lo daría a cualquiera, ¿no? No, pero el tema haitiano, por ejemplo, específicamente porque vino Blinken, pero Blinken, por ejemplo, no fijó una posición así como tan a favor de la República Dominicana, fue más diplomático. Marco Rubio ha dado una señal abierta de que Haití, la República Dominicana va forzada con el tema haitiano. Bueno, yo nunca he sido puede dar un respiro, abrir una ventana diferente. Yo nunca he sido muy optimista en cuanto a que la comunidad internacional se vaya a implicar a fondo en el tema haitiano, porque Haití está en una isla, está encapsulado en una isla, y por tanto es verdad que a República Dominicana le genera problemas y le resulta un elemento muy desestabilizador, pero al resto del mundo no tanto, porque hay un mar que protege al resto del mundo del conflicto haitiano. El único que no está protegido por un mar es República Dominicana. Erinia Peralta. Bueno, siguiendo en la misma línea de la pregunta de Lima y quedándonos en los Estados Unidos, tomando en cuenta que en poco tiempo Donald Trump se va a juramentar, ¿no? El lunes como presidente de los Estados Unidos, y estas declaraciones que ha dado en este periodo, confrontando con México, que Groenlandia, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿se pudiera interpretar cómo va a venir la política exterior realmente de Donald Trump en este nuevo gobierno y sobre todo para la región, para América Latina? Bueno, lo podemos comparar con el Donald Trump de hace 4 años, ¿no? Con lo que fue su primer gobierno, ¿no? Que estuvo muy plagado de bravuconadas y de excesos verbales que no vinieron luego acompañados por acciones al nivel de lo que anunciaba. Yo confío en que en esta ocasión ocurra lo mismo, porque desde luego si hace lo que dice es para echarse a temblar, ¿no? Estar anunciando que va a invadir Panamá, como ya hicieron hace años, para quedarse con el canal, que quiere anexionarse Canadá, que quiere comprar Groenlandia por las buenas o por las malas, por supuesto, para destruirlo y esquilmarlo. Hombre, si fuera verdad, ya es lo que le faltaba a este mundo convulso, ¿no? Pero
tiendo a pensar que no lo sea, y además ya lo hemos comentado más veces en el programa, ¿no? Afortunadamente Estados Unidos tiene una institucionalidad que no permite a un presidente, por descerebrado o por loco que sea, poder hacer lo que quiera, ¿no? Y en este caso, hay cosas que han pasado. Sí, en este caso es cierto que tiene mucho poder, porque además de controlar las dos cámaras, ¿no? El Congreso y el Senado, controla también ampliamente el Tribunal Supremo. En fin, habría elementos para tener miedo, pero quiero pensar que todo esto vuelva a ser, como tantas otras veces, una bravuconada que no venga seguida de acciones a la altura de lo que está anunciando, pero lo iremos viendo a partir del lunes. Valentín Pérez. Buenas tardes, Juan, bienvenido. Juan, en el año 2024, las bandas en Haití asesinaron unas 6,000 personas. Pero ¿qué está aconteciendo? Que en la República Dominicana, como que por momento, por temporada, uno siente que la crisis haitiana sube, baja, se exacerba, vuelve entra y sale a la primera plana de los periódicos. ¿Qué tú crees que acontece con eso? Que en algún momento el tema haitiano acá tiene mucha preponderancia y en otro no. Es que cuando no tiene preponderancia los problemas en Haití se han acabado. ¿Cómo tú interpretas eso? Bueno, pero esto pasa con todo, ¿no? En el mundo pasan tantas cosas y además los conflictos siempre tienen altibajos que uno no puede estar permanentemente pendiente de todo lo que ocurre, ¿no? Y nuestra atención, por tanto, se dirige a los sitios cuando ocurre algo diferente a lo habitual. Haití es un país en permanente crisis desde hace ya muchos años, en permanente convulsión, en un estado de violencia que nunca acaba, pero también hay picos y momentos en los que hay menos problema, ¿no? Dentro del enorme problema que tienen, ¿no? Por tanto, cuando hay un estallido, como hace pocos días, ¿no? Y hay una matanza especial, pues volvemos a hablar mucho en República Dominicana del asunto. Cuando eso baja, pues hay otras noticias y otras prioridades, ¿no? Ahora, es verdad que es un conflicto que tiene todos los ingredientes para ser inacabable, que a mí me da mucha pena, ¿no? Porque allí viven 11 millones de personas y aquello es un auténtico infierno. Yo tuve oportunidad de estar en Haití y en fin, aquello es posiblemente incluso peor de lo que uno puede leer en los medios de comunicación. No acabo de ver la solución, desde luego, ni a corto ni a medio plazo a ese problema, pero bueno, me parece lógico que los medios de comunicación a veces lo atiendan más y otras veces pues menos, ¿no? Joselito. Bueno, vámonos para Oriente. Hay un interés marcado de los Estados Unidos de vender, o ¿verdad?, tratar de capitalizar, diríamos, en este momento estratégico, el alto al fuego del conflicto Israel-Palestina. Cuando hablo de esto y digo que los Estados Unidos tienen un interés marcado, pero hay una realidad en Oriente. Y la realidad es que ahora Israel jamás dice que hay un discurso de que hay una violación del acuerdo y otro que hay un tema de derrota. Entonces, ¿cómo puede darse ese alto al fuego en medio de la intención que tiene exactamente los Estados Unidos? Fíjese cómo Biden lo ha manejado y como Trump ya salió también a decir de que una de las visiones, ¿verdad?, de las políticas, sí, de asumir el gobierno ahora el día 20. Bueno, pasa con todos los acuerdos, ¿no? Todo el mundo intenta trasladar que resulta ganador del acuerdo y que el perdedor del acuerdo es el de enfrente, ¿no? Jamás intentará, si finalmente se produce, que yo creo que se producirá, aunque hoy ha habido alguna turbulencia, hemos visto, ¿no?, que Israel está diciendo que ahora jamás a última hora incluso ha puesto un condiciones. ministro le quiere renunciar a... Sí, porque no olvidemos que el gobierno israelí es un gobierno en minoría. Israel tiene un sistema político muy complejo, parlamentario, con un parlamento muy atomizado, muy fraccionado. El gobierno de Netanyahu es fruto de una coalición de muchos pequeños partidos que lo sustentan, algunos de derechas, otros de extrema derecha. Entonces hay una parte muy ultra en ese gobierno que no quiere ni oír hablar de un acuerdo y que por tanto también le está amenazando con hacer caer esa precaria mayoría parlamentaria en caso de que se produzca. Eso hay que tenerlo en cuenta, que Israel, el gobierno israelí, se encuentra en una situación precaria y eso también influye en el acuerdo y en cómo se desarrolle, ¿no? Hay que tener en cuenta también que este no es exactamente, digamos, un proceso de paz.
no es un proceso de paz. Israel lleva en guerra con Palestina desde su propia creación en el año 48. Lo que se está intentando acordar es el final de una escalada de violencia, pero aquí no se está hablando de la necesaria paz que en algún momento tendrá que llegar y que pasa por las fronteras, en fin, por ver qué se hace con la cohabitación de dos estados que son incapaces de convivir. Aquí de lo que estamos hablando es únicamente de devolver a los rehenes y de acabar con el conflicto puntual, armado, violento que lleva padeciendo Israel y Gaza desde octubre del año pasado, ¿no? Yo creo que se va a producir el acuerdo, que pasa fundamentalmente por la liberación de rehenes. Recordemos que Hamás sigue aún teniendo a 100 rehenes israelíes en su territorio. Leía hoy que, claro, posiblemente para la propia organización palestina ni siquiera es fácil saber dónde están todos ellos. Así es. Porque estos rehenes los cogieron distintas células, que los tienen en distintos sitios. No está claro que el gobierno palestino tenga capacidad de saber exactamente dónde están. Por tanto, veremos también cómo se desarrolla luego ese intercambio de rehenes y veremos cómo... Ahora, yo creo que sí que se va a producir el acuerdo, que lo que está ocurriendo hoy en Israel es parte también de la negociación de un gobierno muy complejo internamente, que mañana habrá una votación en el Parlamento que previsiblemente dará al gobierno la autorización para que se acuerde, y que el domingo tendremos por fin el final de ese estado de tanta violencia en Oriente Medio. ¿Lo capitaliza Biden? Bueno, lo van a intentar capitalizar todos. Yo creo que es mérito de Biden, sinceramente. Este es el acuerdo que Biden propuso y que no llegó a materializarse hasta el momento en el que, el día antes de que Trump tome posesión, a todo el mundo le ha entrado miedo de que una nueva administración, que además es muy imprevisible, como decía Irinea, porque claro, vete a saber lo que hace Trump una vez que gane. Nadie tiene muy clara cuál es su hoja de ruta para Oriente Medio, y por tanto me da la sensación de que han dicho, ante la posibilidad de que a partir del lunes no tengamos ni idea de lo que ocurra, vamos a ceñirnos a este posible acuerdo, que creo que es muy razonable. Juan Reyes. Juan, siempre es interesante conversar contigo. Ayer Biden habló por última vez desde la Casa Blanca, se dirigió al país desde de la oficina oval. Es algo que llama mucho la atención. He notado que en varios países europeos la tienen contra Elon Musk, asiáticos contra Elon Musk. Entonces, ayer Joe Biden dijo algo que llamó mucho la atención, como que hay una casta de ricos que se quiere imponer en el Estado y romper todo el aparato político existente. Sé que eres un estudioso de los fenómenos y de los procesos políticos. ¿Podemos decir que hoy hay una claque en el mundo, o un grupo, o los grupos empresariales entienden que es mejor ser parte de la toma de decisiones que pedir por la toma de decisiones? Bueno, desde luego en Estados Unidos eso es lo que ha ocurrido. En Europa no. En Europa no. En España los grandes grupos empresariales, económicos, no tienen una participación directa en la política, en absoluto. En España eso no ocurre. En Estados Unidos Elon Musk ha sido la estrella de la campaña de Donald Trump, es evidente. Y Donald Trump le ha premiado dándole un puesto en su propia administración, precisamente para recortar el Estado. Para que el Estado, que ya es pequeñito en Estados Unidos no hay un gran estado del bienestar, ¿no? Lo que llamamos en Europa estado del bienestar, claro, ¿no? Con una educación pública, un sistema de salud para todos, unas pensiones. Todo eso allí es mucho menor. Fijaros el dato que escuchaba el otro día, que me pareció muy llamativo. En Europa, solamente vivimos el 7% de los habitantes del mundo. Solo 7 de cada 100 somos europeos. Otros 93 sois del resto del mundo, americanos, asiáticos, africanos. Pues Europa gasta el 50% de todo lo que se gasta en el mundo en educación, salud y pensiones. La mitad del gasto mundial es para el 7% de los habitantes del mundo. Y el otro 93% tiene la otra mitad de gasto mundial, ¿no? En Estados Unidos se gasta poco, pero aún así Elon Musk y Donald Trump quieren que se gaste menos. Bueno, ese es su modelo, tienen derecho, han ganado las elecciones, tienen un enorme aval de los americanos que han querido que el gobierno vaya por allí, pero también Biden tiene derecho a decir lo que ha dicho, que además yo comparto, y es que hay una oligarquía, hay un grupo de multimillonarios encabezados por Musk, pero no solo, que tienen en su agenda participar de una manera activa y directa en la política, no solo en Estados Unidos,
no solo porque el intento de participación de Elon Musk en la política europea es evidente. Fijaros, ya ha dado un apoyo expreso a la extrema derecha alemana, se ha reunido con Meloni, ha invitado a su toma de posesión al líder de la extrema derecha española, Santiago Abascal, que estará allí el lunes. Por tanto, es evidente que aquí hay una corriente de fondo que está intentando influir y consiguiendo influir en la política americana, pero que también está ya intentando, digamos que generar tentáculos por toda Europa. Pero entonces, partiendo de que Elon Musk va a ser un funcionario de Donald Trump y lo apoyó, podemos pensar que lo que Trump dijo en algún momento sobre la OTAN no se va a cumplir, porque vemos que uno de sus principales patrocinadores está buscando cercanía con grandes naciones en materia económica, que parecería que sería crear como si fuera un mundo de contención de ese gigante asiático chino contra Europa y Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que en el caso de Elon Musk se confunden un poco los intereses políticos, ideológicos y empresariales, ¿no? Tampoco tenemos claro hasta qué punto está operando como un actor político o lo que quiere es proteger a sus empresas, como un agente económico. No lo sabemos. Eso también me parece preocupante, me parece peligroso, pero desde luego lo que es evidente es que Musk no quiere tener relación con los gobiernos de países europeos, sino con partidos antisistema y de extrema derecha de todos esos países. A propósito de eso, hace un momento la alcaldesa de París, que es española, francesa y española, Anne Hidalgo, colocó en su Instagram la información de que París, o sea, la ciudad, va a salir de la plataforma X, o sea, va a dejar de estar y de usar esa plataforma porque la considera lesiva para la democracia, y así lo han hecho muchos, o sea, muchas personas han anunciado la salida de la plataforma X, y creo que hay una iniciativa, bueno, por lo menos vi a Hannah Yadul. Sí, Hannah Yadul, hablando de una iniciativa que va a impulsar en la Unión Europea para ver cómo este tema del algoritmo y cómo afecta las tendencias políticas. Sí, en la calidad de la democracia. Así es, en España estamos teniendo a muchos políticos y funcionarios que están también abandonando esa red social, creo que con razón. Se ha convertido fundamentalmente en una difusora de bulos y de odio, y a mí me parece razonable que la gente esté pensando si esa es una plataforma en la que uno, digamos, que mejora o empeora, ¿no?, como ciudadano y como demócrata, ¿no? Y en ese sentido, hoy precisamente venía pensando en los grandes medios de comunicación como este, ¿no?, como la Z101, porque recuerdo que ya hace años, ¿no?, era diputado yo en España y ya se hablaba mucho de aquello de si las nuevas tecnologías acabarían con el periodismo porque ya no haría falta. Había quien decía, bueno, en realidad ya para qué hacen falta periodistas, cualquiera con su teléfono móvil hace una foto y por tanto es reportero, y cualquiera con un tuit pues también es generador de opinión. Pero cualquiera no tiene el criterio, Juan. Ahí está el tema. Precisamente años después, porque ahí hubo debate, y digo, bueno, ahora todos somos periodistas, todos somos reporteros, todos somos fotógrafos. Pues fijaros, yo creo que lo que ha ocurrido es que lo que tenemos hoy, años después de aparecer estas redes sociales, estos teléfonos móviles que nos permiten a todos estar en todo, lo que ha ocurrido a mí me recuerda un poco una inundación, ¿no? Estamos en plena inundación. En España sabéis que hemos tenido una inundación terrible en Valencia, ¿no? Pues lo que ocurre cuando se produce una inundación es muy paradójico. Es que el agua potable desaparece. Cuando hay una inundación, el agua potable ya deja de ser potable. Entonces, abres el grifo y no sale agua potable, ¿no? Y pensaba en ese símil con respecto a lo que estamos viviendo. Digo, estamos en plena inundación de bulos, de intoxicaciones, de violencia a través de las redes, de mentiras, y en ese momento de inundación de agua no potable, los grandes medios tenéis que ser fuentes de agua potable. O sea, que quien quiera saber lo que pasa de verdad, y sin bulos y sin mentiras y sin violencia, pueda recurrir a algún medio donde le cuenten la verdad, y donde además la verdad, que no es fácil a veces de entender, de diseccionar, se haga el trabajo, ¿no?, de conseguirla. Añadir ahí a esa parte interesante que me agrada mucho, es que la pandemia lo evidenció ya. Un ejemplo en medio de la pandemia es todo el que sabe el periodismo tiene sus rigores. En España, en Alemania, en Estados Unidos, y todo el que se aparta de esos rigores cae en eso que tú estás diciendo. Incluso Donald Trump habló que ahora dará apertura como medio de comunicación a grupos de WhatsApp
a grupos de YouTube y hasta podcastero, como se le dice popularmente, para poder entrar como prensa a la Casa Blanca, lo que pudiera ser un elemento incluso hasta disociador, porque quizás no habría un rigor en el manejo de la información. Completamente, y lo que os toca a los grandes medios de comunicación creo que es eso, el rigor, porque se ha perdido por completo. El propio Donald Trump, acordaros en la campaña electoral con esto de que los haitianos se estaban comiendo a los perros en Springfield, ¿no? Y a los gatos. Y a los gatos, y a los patos, y decías, bueno, pero esto es verdad, es mentira. Bueno, era mentira, pero muchos podcasts, muchos grupos de WhatsApp, muchos influencers decían que era verdad, pero eso no lo convierte en verdad. Y por tanto hay que diferenciar en estos tiempos de tanto ruido, de tanta inundación, de tanto bulo. Desde luego los ciudadanos necesitamos, lo que os digo, fuentes de agua potable de las que beber algo que sepas que viene bien procesado. Así es. Que hay gente detrás que se ha dedicado a ir a Springfield a ver si los haitianos se comen o no los perros y ha visto que no, y te lo cuenta. Porque de lo contrario creo que estamos en el colapso total, ¿no? Sí. Hay culpables, claro, pero eso no vamos a entrar, ¿verdad?, tampoco en detalles. Hay culpables de eso. Pero quiero hacerte una pregunta con relación al debate que hay en República Dominicana sobre las candidaturas independientes. Hay una, no sé si quiere aportar, yo sé que no te gusta meterte mucho en política interna, pero ¿qué opina? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo oí hace un momento a Fausto, ¿no? Me parece, hablando de la importancia de los partidos políticos. Creo que en el derrumbe institucional en el que estamos, en gran medida por esto que comentamos, ¿no? Por las redes, porque ahora todo el mundo, que está bien, todo el mundo opina de todo, pero eso puede llevar a un debate deteriorado y a que se desvirtúen las cosas. Creo que hay que poner en valor la importancia de los partidos políticos. Yo creo que los partidos, como elementos aglutinadores, que cohesionan, que eligen sus liderazgos, que deciden programas, que se presentan a las elecciones, que hay una trazabilidad, que uno sabe lo que ha hecho este partido y lo que hizo hace 4 años y cuál es su historia y de dónde viene y a dónde va. Creo que eso es importante. Y donde vemos que los partidos políticos se disuelven, eso ha pasado en muchos países, ¿no? En Latinoamérica tenemos muchos ejemplos. El resultado ha sido peor que donde hay partidos políticos fuertes que consiguen hacer una labor que a veces pasa desapercibida hasta que falta. Pero es que hay cosas que son así. Decía un padre de la Constitución español que con la democracia o con los partidos pasa como con el oxígeno, que uno solo le da importancia cuando no lo hay. Cuando hay oxígeno nadie dice qué bien que hay oxígeno, ¿verdad? Claro. Pero quedémonos sin oxígeno. Hace falta. A ver si no entendemos que hacía falta. Pues cuidado, que no nos haga falta quedarnos sin ese oxígeno de la democracia, de la institucionalidad, de unos partidos democráticos y que funcionen bien, para no tener que echarlo de menos. Valentín. Sí, mira, retomando el tema nueva vez de la comunicación, de todo lo que tiene que ver con la posverdad, el amarillismo y el tema de la posmodernidad como tal, yo creo que la crisis con relación al tema de la información, de la veracidad de la información, es mucho más profunda de lo que uno está viendo, porque uno solo quiere, cargarle el dado a aquel que toma un teléfono, hace una información. Pero mi pregunta va en esta dirección. Yo creo que hay una gran disyuntiva en que el periodista no ha decidido qué ser, si periodista o relacionista público, y eso es un problema grave. ¿Qué opinión te merece? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y en algunos casos peor aún, el periodista acaba siendo alguien a sueldo de quien le paga para contar según qué cosas, porque eso también lo hemos visto. Periodistas a lo mejor entre comillas, porque quien hace eso no es periodista, ¿no? Pero eso lo hemos visto, y hemos visto también, desde luego en España acabamos de verlo con esto que os digo de la inundación, la cantidad de gente que para ganar audiencia en programas no tan minoritarios inventaba auténticos bulos. En España tuvimos que estar durante un mes escuchando que había un parking, no sé si quienes seguís más la actualidad, Juan, claro, de España lo vi, que había un parking tenía 50 muertos. O, bueno, según a quien oyeras llegaban a ser 300, ¿no? Muertos en coches, tal. Era absolutamente mentira. Pero es cierto que los medios de comunicación que hablaban de eso y que lo jaleaban y que intentaban generar esa expectativa con respecto a la tragedia, aumentaban su audiencia. Por tanto, ya no era solo una cuestión de irresponsabilidad por contar una mentira, es que era gente que estaba ganando dinero por hacerlo. Pero ahí entra algo, bien que lo dice. Los medios comenzaron a desmontar lo que otro que no tenía el rigor
al momento de dar la información hizo. O sea, los medios siguen siendo los medios. Sí, por supuesto. Los medios siguen siendo los medios, incluso la credibilidad recae sobre los medios. No es igual que diga el canal de la Mona una cosa que lo diga la Z. En la Z escuchamos ahora a Juan Segovia diciendo tal cosa. Es verdad, pero lo dijo en la Z. Sí, por eso, sí, exactamente. Por eso os digo. No, el poder del medio. Que ha estado en crisis, Elvis. Sí. O sea, el medio ha estado en crisis hace unos años. Cuando decía, bueno, todo el mundo es un medio de comunicación. Claro. Y estamos viendo que no. Que el medio tiene que tener un rigor que le distinga del ruido. Y hay medios que lo tienen y medios que no lo tienen. Ahí entra muy bien la frase que el problema no es el mensaje, es el mensajero en esta ocasión. Claro. Mira, quiero aprovechar, en tu última visita aquí, tocamos el tema Cuba y te vi un poco, coincidía conmigo, incrédulo con el tema de Cuba, hasta dónde Cuba va a resistir, y vemos una situación delicada en Cuba. ¿Tú crees la llegada de Donald Trump y lo de Marco Rubio? Claro está. ¿Se ve una luz de que Cuba pueda recuperarse o que finalmente el sistema sea solamente recuerdo y que finalmente vaya a desaparecer? Bueno, hablábamos ese antes bloqueo histórico. Hablábamos antes de Donald Trump y qué cabe esperar de él. Bueno, pues si lo que cabe esperar es lo que hizo en su primer gobierno, desde luego no intervino mucho en crisis internacionales, no le resultó un gobierno especialmente hostil ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Corea del Norte, con quien acabó haciéndose amigo. Por tanto, el otro día ha hecho unas declaraciones, por cierto, Trump, sobre Venezuela, bueno, poco menos que diciendo que si el presidente es Maduro, pues él se relacionará con Maduro, ¿no? Sí. Por tanto, no tengo muy claro que vaya a tener una posición muy beligerante con Cuba. El gran enemigo del gobierno cubano creo que no es Trump, es la situación en Cuba, que es insostenible. Insostenible. Yo he estado en Cuba hace pocos meses. Una oscuridad. Ahí parece que ha caído una bomba nuclear. Un doctor, un médico gana $30 mensual. Pero fijaros, Cuba tenía una cosa... La crisis económica y de hambruna. Hay un dirigente socialista español que publicó en sus memorias hace tiempo que quiso visitar, porque en España la Unión Soviética, claro, imaginemos, ¿no? Hace ya varias décadas, entre la izquierda seguía generando una cierta fascinación, ¿no? Y luego ya todo el mundo vio que aquello era un desastre. Pero hay un dirigente socialista del PSOE que dice, llevaba años queriendo visitar la Unión Soviética, que era el paraíso socialista, y cuando llegué, decía, me encontré con que el comunismo le había quitado a la gente la alegría de vivir, y que aquello era un lugar triste y donde la gente no. Entonces, en Cuba eso no había ocurrido. Cuba era un lugar en el que, pese a las carencias, las dificultades, era un lugar alegre, y era un lugar donde la gente vivía con alegría y con, bueno, pues tampoco tienen ya. Con el permiso de nuestra coordinadora, ahí Juan dice algo interesante. Entonces quiero ahí aprovechar para hacerte una pregunta. Si buscamos ahora, la tendencia es izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Antes era una ideología socialista, socialdemocracia, derecha igual, conservador, izquierda y todo eso. Cuando vemos lo que está pasando con la izquierda, con la derecha, con la socialdemocracia, podemos decir que la política está en crisis en el mundo, partiendo de que una persona que no viene de la formación política como Donald Trump llega a dominar la principal nación del mundo, que hay unas personas que tienen una postura sumamente radicales, que no respetan derechos. Hay una crisis en la política global, porque lo que parece primando es el extremo, ya sea izquierdo o derecho. Yo creo que hay una crisis de la institucionalidad y de la democracia, y que por tanto la división que yo haría ahora ya no es tanto izquierda-derecha, sino entre demócratas dispuestos a aceptar la democracia y a jugar con las reglas del juego y a jugar con la institucionalidad, y gente que no está en eso. Y bueno, yo creo que Trump no está en eso. Alguien que no acepta su derrota cuando se produce, alguien que jalea a sus seguidores para que vayan al Capitolio con escopetas y haya muertos, y que luego dice que les va a indultar. Veremos si lo hace, pero parece que lo va a hacer. Alguien que inventa bulos, bueno, pues creo que ese está, digamos, en un lado distinto de quienes tienen unas convicciones demócratas. Y ahí es donde creo que está en este momento la división. Oye, es verdad que ha ganado las elecciones. Uno no puede venir tampoco aquí a decir, entonces todos los americanos que le han votado no creen en la democracia. No, como tú señalas, desde luego tienen una visión distinta a lo que ha sido la institucionalidad en Estados Unidos durante todos estos años. Bueno, pues creo que ahí está el debate. La institucionalidad que conocemos o algo nuevo. Ahí está en este momento la división, que la hemos visto en Estados Unidos y que se está también viviendo en Europa. Juan,
Ecuador, hace unos días hablábamos nosotros aquí, informábamos sobre que la vicepresidenta electa anunciaba un posible golpe de Estado. Daniel Noboa tiene una situación un tanto delicada ya, lo vemos muy relajado. Sin embargo, también en Ecuador hay temas internos que en cualquier momento pueden estallar. Bueno, el principal tema interno es precisamente ese, ¿no? Que la situación es muy endiablada para Noboa porque su vicepresidenta, con la que está en una permanente crisis desde el inicio, es quien le tendría que sustituir en la campaña electoral, porque la legislación, la Constitución ecuatoriana dice que un presidente que haga una campaña electoral tiene que delegar la presidencia en su vicepresidente. Y eso, bueno, está bien siempre y cuando no odies a tu vicepresidenta y no sea tu principal enemiga. Daniel Noboa ha intentado todo tipo de maniobras, decir que no estaba en campaña en vez de hacer meeting, porque claro, no olvidemos que las elecciones ecuatorianas son dentro de un mes. En febrero primera vuelta, en abril me parece segunda. Bueno, hay un conflicto permanente entre ambos, un cese, una vicepresidenta recurriendo el cese, un viaje a Turquía para que no esté presente, en fin, tienen un lío montado, las encuestas dan una situación muy ajustada. Correa sigue apoyando a su opción, el expresidente Correa. La verdad es que esto de los expresidentes latinoamericanos y su relación con sus sucesores dentro de sus mismos partidos es bien complicado, ¿eh? Desde luego la de Correa con Lenin, acordaros, Moreno, sí, fue terrible, pero no terminó muy bien. Empezó fatal, ¿no? Yo creo que a los 2 días, pero es que eso ha ocurrido a lo largo y ancho de Latinoamérica. Fijaros a Uribe y Santos, fijaros a Arce con Evo Morales, al que intentaron matar el otro día, y Evo Morales dice que ha sido Arce. Incluso falta el de Ecuador que mencionaste, pero el que le sucedió en la presidencia, Lenín Moreno. Ese decimos Moreno. Sí. Ahora en Panamá se está gestando entre Martinelli y Mulino. En fin, sí. Hay una gran tenemos muchos ejemplos de eso, y desde luego en Ecuador pues un ejemplo de una enorme confrontación entre el presidente y la vicepresidenta, que veremos en qué acaba, pero las encuestas, por cierto, están ajustadas, así que muy cerca entre la oposición y el gobierno. Sí, hay diferentes, pero realmente en ninguna he visto el margen es mayor de 5, ¿no? Sí, entonces el correísmo empatado con el oficialismo. Sí. Bueno, lo han estado tradicionalmente. El actual oficialismo ganó al correísmo por poco margen. Es verdad que la izquierda ecuatoriana tiene mucho apoyo, sobre todo rural, indígena, en fin, son unas elecciones siempre ajustadas. Ahora tienen como reconocimiento el periodo de estabilidad. La mayor estabilidad de Ecuador fue bajo los 10 años de Correa. Yo creo que Correa fue un gran presidente de Ecuador, un gran presidente. Ojalá fuera tan buen expresidente como presidente, pero desde luego creo que ahí ha sido... Ahí donde está el problema, Juan. Sí, ¿verdad? ¿Qué les pasa? Bueno, la ausencia de poder quizás le hace esa falta de oxígeno al cerebro y comienzan a comportarse y hablar. ¿Verdad? Y gente que ha tenido, Evo Morales, que fue otro gran presidente que en Bolivia redujo la pobreza y llevó la estabilidad, y un país tan conflictivo como Bolivia consiguió articularlo. Qué desastre de expresidente, ¿no? Que yo el otro día ha publicado sus memorias Angela Merkel, la ex canciller, sabéis que ahí la canciller es la primera ministra alemana, y la verdad es que es una mujer que hay que reconocer que desde que dejó el gobierno no ha vuelto a aparecer en ningún sitio, ha sido prudente, ha permitido... Se ha silenciado. Qué importante es eso. En Chile también se dio eso, o sea, por ejemplo, Bachelet sí, salió. Bueno, en Uruguay, ¿no? Con el pobre Pepe Mujica, que ya ha anunciado que está en las últimas, ¿no? Y que fue un gran presidente y un gran expresidente, que se convirtió más en una figura moral que en alguien intentando hacer política una vez que ya no tiene el cargo de presidente, ¿no? Pero sin embargo en Colombia no es así, porque Álvaro Uribe sigue siendo una figura que motoriza la política en Colombia. Un ejemplo, fue responsable de dejar a Santos en el poder, llevó a Duque al poder y ahora... Y aspiró a senador. Y fue senador también. Entonces ahora aspira a llevar un candidato de la derecha al poder. ¿Qué está pasando con los líderes latinoamericanos? ¿Se creen ellos únicos o insustituibles? Bueno, eso parece, ¿no? Que hay gente que ha tenido un buen desempeño en el gobierno y que no sabe que en esta vida todo es temporal y que cuando las cosas terminan empieza el tiempo de otro, y además es que eso siempre acaba mal. Yo no sé cómo la gente, cuando lee y cuando observa lo que ha ocurrido, no entiende que quien ha ostentado un cargo
cargo, un gobierno, un liderazgo, no puede seguir haciéndolo por persona interpuesta una vez que termina su tiempo. Lo mejor y lo más digno cuando termina el tiempo de uno al frente de un liderazgo y del poder es apartarse, y es no molestar demasiado al que empieza, y es no compararse, y es no querer estar dando lecciones. En esta vida el tiempo avanza y los seres humanos estamos una pequeña parte del tiempo en los sitios, ¿no? A mí me parece muy importante saber irse, desde luego, y es verdad que en Latinoamérica hay mucha gente que ha sabido llegar y estar, y menos, digo, al frente de los gobiernos, y menos que haya sabido irse. Juan, hoy más que nunca en la República Dominicana vemos un número, diría yo, razonable de mujeres aspirando a la presidencia de la República. Muchas opiniones encontradas, que sí, que el país está preparado, que no está preparado. ¿Qué tú opinas? ¿Está la República Dominicana para que una mujer ya pueda gobernarla? Yo creo que sin duda. Este es un país que a veces... esto nos pasa a los españoles. Los españoles siempre hemos estado quejándonos de España, y ahora que los españoles viajan mucho al exterior, vuelven y dicen, no, pues teníamos un gran país y no lo valorábamos. Y aquí yo a veces oigo a los dominicanos y me pasa igual, ¿no? Cuando les oigo quejarse y decido, pues este es una maravilla de país que funciona muy bien, que tiene problemas como todos, pero que está mejorando muchísimo, que es un ejemplo en América Latina de estabilidad, de crecimiento económico, de reducción de la pobreza, en fin, y desde luego también de eso. Es un país donde las mujeres van a tener mucho que decir en el futuro, como en todas partes, pero este es un país perfectamente capacitado y que además tiene a muchas mujeres que desde luego podrían estar donde quisieran, y a la República Dominicana, como al resto del mundo, le vendría muy bien, porque además estamos en el tiempo de las mujeres. Eso lo tenemos que tener claro los hombres. Y cuidado el que diga algo más después de ahí. Y os digo más, y al mundo le va a venir mejor. Estamos de acuerdo. Al mundo le va a venir mejor. Juan, ¿y tú has visto perfiles por ahí de mujeres en la República Dominicana? No, él no va a decir más nada. Bueno, yo en todas partes es el veo. tiempo de las Aquí mujeres. también, en todas partes. Él es el tiempo de las mujeres y él no va a decir más Y en nada. esta cabina, Iluminada. Aquí fijaros la conductora del programa que tenemos. Pues ningún hombre lo haría mejor. El tiempo de Ya. las mujeres. Ya, no puede decir más nada. Por eso funciona bien. Por eso funciona bien, Elvis. No, gracias, Juan, por estos minutos. Ya tenías un rato sin compartir pues tu experiencia de la situación a nivel internacional, ¿verdad? A nivel político internacional. Y si bien es cierto que coincidió con las elecciones de Estados Unidos, tu ausencia por aquí, que ganara Trump, no tiene nada que ver. Bueno. Quiero dejar eso claro a los trumpistas, que algunos estuviésemos esperanzados de que ganara Kamala, no significa que no reconozcamos que ganó el señor Trump. Por supuesto. Y que lo que importa ahora es que los estadounidenses, los ciudadanos que viven en Estados Unidos, no solo los estadounidenses, pues puedan tener un buen gobierno de parte de él. Claro que sí. Al final del día eso es lo que uno espera, ¿no? Quizás no era la persona que uno deseaba para ocupar esa posición otra vez, pero quienes decidían, lo hicieron por él. Exactamente. Entonces, ¿quién soy yo para opinar? Exactamente. Pues ya. Si pudiéramos votar, pues, pero no hemos podido. Me hubiese gustado. Habríamos votado a Kamala algunos, pero Juan Segovia no con nosotros en el Gobierno de la Tarde en este jueves. Él acostumbrado a venir aquí los jueves, lo que pasa es que nos lo han robado, ¿verdad? Y sus ocupaciones a nivel internacional también, pero ya está de regreso con nosotros. Vamos a estar pendientes, Juan, para ver en un par de semanas, luego de la toma de posesión de Trump y las decisiones que ya ha anunciado y que va a tomar, que no ha anunciado también. Vendré sin gafas de sol ya el próximo Vendrá año, sin gafas de ya sol, recuperado. ya totalmente recuperado de esa intervención quirúrgica. Juan Segovia, nuestro experto de geopolítica, ¿verdad?